Hola, gracias por ver el video. Mi nombre es José Incio, mi página web está en la descripción. Soy doctor en ciencia política y docente universitario especializado en temas de investigación social y sobre todo en temas cuantitativos. Ahora vamos a trabajar, vamos que en este video quiero enseñarles algo muy básico, sobre R y RStudio. Vamos a tocar em, digamos, vamos a trabajar cómo organizar nuestro archivo de código, el script. Vamos a ver cómo son algunas funciones básicas, cómo pedir ayuda para entender las funciones y algunos loops básicos. La idea de este video es, de nuevo, publiqué hace poco un video sobre cómo subir base de datos en R y usualmente cuando hacemos investigación social o investigación en general trabajamos con base de datos. Pero este video quiere ir un paso atrás y ayudarnos a organizarnos porque luego con los proyectos, con el trabajo, el análisis que hacemos, a veces los scripts son incomprensibles, nos enredamos, etcétera. Entonces aquí es darte algunos tips o buenas prácticas para que eso no nos pase, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con R y RStudio, muy bien. En un video anterior les mostraba cómo adecuar su RStudio, cambiar el color, cambiar los mensajes, jugar con los paneles, etcétera. Así que no voy a repetir lo mismo aquí. Ustedes pueden aquí obviamente abrir un script de R. Ustedes saben que esta es la consola, la parte de abajo es la consola, aquí es el ambiente, donde digamos la memoria que estamos utilizando, ¿no? Cuando todo los objetos que creamos, la base de datos van a aparecer aquí. Y abajo es como podemos navegar por nuestros archivos, pero también hay otras pestañas que las vamos a ir descubriendo poco a poco. Una cosa básica que también lo mostré en el video anterior de cómo adecuar o personalizar tu RStudio es que a mí me gusta que los scripts tengan números. Cada línea tiene un número porque así yo puedo identificar dónde está el error, hacer los cambios, o si trabajas con más de una persona puedes justamente decir, "No, en la línea tal, ahí no entiendo esto, o un problema u otro, ¿no?". Muy bien, una cosa súper básica inicial en la que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con nuestro código es que debemos comentarlo. Ya sea en R o cualquier otro lenguaje, siempre es bueno comentar el código. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, sí me voy a acordar, o yo estoy haciendo esto por A o B motivos y sí, mi yo del futuro se va a acordar y usualmente no se acuerda. A mí me ha pasado mil veces que dije, ¿qué he hecho aquí? No entendía nada de lo que había hecho y me hubiese gustado haberlo comentado a mis códigos, ¿no? Entonces, comentar el código es muy, muy importante. ¿Y qué significa comentar el código? Comentar el código significa escribir en tu lenguaje, pero que no lo entienda el R y que no interrumpa la ejecución del código. Es decir, que yo pueda escribir cosas que no interrumpan la ejecución del código. Es decir, que si yo selecciono todo el código y lo corro, el código no se va a detener. Simplemente el R entiende que ese es un comentario para mí y que R no lo tiene que leer y que no tiene que ejecutar nada, ¿no? Hay dos formas de hacer comentarios. Bueno, me intuyo que hay más, pero la más básica es si yo quiero comentar algo en una línea usando el Michi o el numeral. Lo que escriba después del numeral, si se dan cuenta, está en otro color. Y R entiende que eso es un comentario, ¿no? A veces sirve porque si yo estoy haciendo, por ejemplo, tengo una línea, una función, por ejemplo, tengo esta función, pues una función básica que va a crear 100 números aleatorios. No se preocupen por la función, lo vamos a discutir. Pero si yo quiero comentar esta línea en particular, el Michi me sirve bien porque yo puedo aquí escribir después de esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo podría escribir genera 100 números aleatorios, ¿no? Bueno. Bien, eso es una forma de comentar. Otra forma de comentar que a mí me parece muy útil y siempre deben empezar su código con eso es simplemente hacen con la comilla y todo lo que escriban acá, lo que va a estar entre esas dos comillas simples va a estar comentado. R entiende que no lo debe entender. Entonces, por ejemplo, aquí usualmente a mí me gusta en mis códigos poner, o sea, cuál es el objetivo del código, ¿no? En este código yo, eh, digamos, analizo, y escribo lo que quiero en el código.
O a veces es otra buena práctica del código, si es que tu código más adelante ustedes van a ver que, por ejemplo, tienen que levantar una base de datos, analizar y exportar tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta y es una buena práctica poner cuáles son los inputs o lo que necesita este código para correr, ¿no? Por ejemplo, base de datos uno, no sé, pues, que está en Excel. Y el output o el resultado, como quieran ponerlo, es una tabla de regresión. Eh, ¿No? Que va a estar en TXT. Entonces yo ya sé, así ustedes dejan un comentario rápido de, ok, ¿para qué sirve este código? ¿Qué es lo que está haciendo este código, este script en general? Y si es que hay inputs o outputs, etc. Entonces, para no estar comentando cada línea, una cosa es, abren las comillas y empiezan a escribir entre estas comillas. Todo lo que escriban ahí va a estar comentado. Entonces, por ejemplo, si ustedes, no sé, pues de nuevo, mi función, ¿no? Así, si yo corro todo, si yo sombreo y corro el código, dense cuenta que, ¿ves? Estaba mal la función. Aquí está mejor. Si sombreo y corro todo, o sea, el R ha creado los 100 números aleatorios que le he pedido y esta parte me la ha puesto como un texto, o sea, no afectó la ejecución del código, ¿ok? Y eso es, digamos, eso es un poco la idea, ¿no? Poder comentar el código. Muy bien, otra cosa que a mí me ayuda mucho con R es poder estructurar mi código, darle una suerte de tabla de contenidos, por ejemplo. Es decir, yo puedo agregar aquí, esto es, por ejemplo, no sé, pues cargar librerías, ¿no? Que luego vamos a ver a qué significa eso. Si yo le agrego unas líneas aquí, van a ver por qué hago esto, y acá abajo, por ejemplo, luego pongo subir datos. Miren lo que va a pasar. Subir datos, le agrego unos puntos acá también. Y acá puedo, por ejemplo, si tengo varios sets de datos o esto está dividido, puedo hacer como datos fuente 1 y le agrego las líneas, datos fuente 2 y le agrego las líneas. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque, por ejemplo, y acá cargo mi librería, ¿no? Por ejemplo, en un video anterior vimos la librería Río, luego vamos a ver eh, no sé, pues otras librerías, etcétera. Pero miren lo que está pasando aquí. Cuando yo pongo el Michi, este comentario que le decía, pero le agrego estas líneas, se va armando una suerte de tabla de contenidos acá a la derecha. Entonces, cuando yo tengo un script que va creciendo un montón, porque hago muchos análisis, etcétera, yo puedo ir navegando por este tabla de contenidos e ir a la fuente que a mí me interesa. ¿Entienden? Entonces, esta es una forma que a mí me gusta organizar el código porque le puedo agregar una introducción al código, también le puedo agregar y puedo organizar el código en secciones. De esa manera me es más fácil navegar sobre todo si el código es muy largo, ¿no? Bien, eso es digamos, algo que quería mostrarles de unas formas básicas de cómo organizar nuestro código, ¿no? Vamos a ir a trabajar funciones básicas, porque quiero enseñarles algo, de nuevo, súper básico, pero que es importante, porque luego nos podemos marear, ¿no? Eh, o sea, en R ustedes pueden asignar, digamos, objetos, ¿no? R es un lenguaje que trabaja con objetos o pseudo objetos. Entonces, por ejemplo, yo puedo asignar que ahora la X es 5. Si se dan cuenta, hay dos cosas. Ha cambiado aquí, se ha generado un objeto en nuestro ambiente. ¿Qué quiere decir? Que ahora R entiende que X, el valor de X es 5. El X es el nombre, simplemente. Puedo ponerle otro nombre. Puedo ponerle Pedro. Ya que está de moda el video. Pedro 5. Ok. De nuevo, no importa el nombre que le ponga, lo que importa es que le estoy asignando ese nombre. Y esa asignación puede ser con esta flecha, pero puede también ser con con igual. ¿Ok? Entonces ahí tengo ya tres objetos que tienen el mismo valor. ¿Qué me permite hacer esto? Que por ejemplo yo ya puedo, no sé, pues sumar Juan más Pedro. Y R entiende que lo que está haciendo es sumando los valores asignados a Juan y Pedro, que serían 10.
No, súper básico, pero lo importante es que quiero que ustedes entiendan que es la asignación del nombre, que yo puedo poner lo que quiera, eh, al valor. Lo pueden hacer de varias formas y dos de ellas es esta con la flecha hacia allá, o un igual también funciona. Bien, ahí estamos asignando valores. Muy bien, vamos a conversar rápidamente para no hacer este video muy largo sobre algunas funciones básicas. Miren, wow, luego voy a hacer otro video sobre vectores, pero digamos, vamos a crear funciones básicas. Eh, por ejemplo, yo voy a crear un vector que se llame, no sé, valores. Eh, y simplemente es una seguida de números, 1, 2, 3, 5. Si yo corro esto, dense cuenta que aquí se ha creado otro objeto, ya no tiene un solo valor, sino que entiende que es un vector numérico que tiene 4 elementos, ¿ok? 1, 2, 3 y 5, ¿ok? Muy bien, yo podría ya con esto hacer cosas, aplicar funciones a este vector. Por ejemplo, una función que le puedo aplicar es sumar, que sume los, los, los valores del vector, ¿no? Elegí mal el nombre, pero bueno. Si hago suma de valores, sum es una función básica que hace sumas. Va a sumar los elementos del vector. Luego puedo obtener el promedio, ¿no? El promedio es otra función básica que yo la puedo llamar min de valores. Y me da el promedio de valores. Pero si se dan cuenta, quiero que entiendan algo, es ni donde no se ha guardado la suma ni la media. No se ha guardado porque yo le he pedido al R que ejecute estas funciones, pero el resultado de la función no le he asignado a un objeto en particular. Pero cosa diferente es que si yo agarro y digo, por ejemplo, voy a llamarlo promedio y le pongo min de valores. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay un objeto más que se llama promedio, que es 275. Es decir, el resultado de esta función, recuerden que toda función tiene inputs, o sea, tiene ingredientes y tiene un resultado. El resultado de esta función, que es 275, se va a guardar dentro de, con el nombre de promedio, porque ese es el nombre que le he puesto yo al objeto, ¿vale? Entonces, estas son algunas funciones. Hay otras, digamos, otras funciones básicas son, por ejemplo, max y min, que serían, te da el máximo y el mínimo. Digamos, las funciones no tienen que memorizárselas porque luego uno va descubriéndolas mientras las usa. Pero lo que quiero que entiendan es, estas funciones son bien básicas, pero nos ayudarían a entender varias cosas. Primero, que los resultados de la función yo tengo que asignárselos a el nombre de un objeto para poder guardarlo. Si es que no, eso no se va a guardar. Ok, entonces, bien, seguimos. Entonces, pero una cosa interesante con las funciones es que las funciones tienen argumentos. ¿Y qué significan los argumentos? Que cada función tiene más condiciones que podemos aplicar. Por ejemplo, veamos nuestro vector. Vamos a copiarlo acá, digamos, en la línea 32 para que lo sigamos viendo. Y yo voy a agregarle a este vector un valor perdido. ¿Ok? Un valor perdido, un NA. ¿Ok? Y eso en base de datos pasa un montón. Hay un montón de valores perdidos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa ahora si yo quiero sumar de nuevo o sacar el promedio? Vamos a sacar el promedio de valores ahora. Antes funcionó perfecto, ¿se acuerdan? Pero si es que ahora saco el promedio... Ah, no lo grabé. Ok, ahora lo grabo. Ahora ya junté valores. Si yo de nuevo saco el promedio de valores, del nuevo valores, o sea, del nuevo vector que he vuelto a chancar, me va a salir NA. ¿Por qué sale NA? Porque antes sí salía, o sea, sí estimaba el promedio y ahora no. Porque al momento la función de promedio hace sumar los elementos y lo divide entre el número de elementos. Pero el tema es que aquí hay un elemento que no puede sumar el NA. ¿Qué valor numérico le asigna? No puede. Entonces, como no puede sumar el NA,
te dice simplemente no puedo calcular esto y es NA. ¿Cómo podemos, digamos, saltar ese problema? Esta función, de nuevo, min es la función que recibe un input, que son unos valores, y te va a dar un output o un resultado, que es el promedio. Tiene un argumento que es muy útil, que es, por ejemplo, este de acá, NARM, que básicamente es como decir, no consideres los valores perdidos. Entonces, si yo le agrego ese argumento a mi función, en este caso me va a dar ahora sí el cálculo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que hay las funciones, las que básicas de R y las que van a descargarse con paquetes o las que ustedes crean, tienen que tener argumentos. Los argumentos son bajo qué condiciones o digamos que pueden lidiar con este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay un valor perdido, no lo consideres, o los números, quita los decimales, o no, en fin, le podemos poner un montón de argumentos a nuestra función. ¿Y cómo yo puedo saber cuáles son los argumentos de una función? Y aquí viene la parte de cómo ayudamos o pedimos ayuda para entender la función. Es que todas las funciones que están en R, ya sean las que vienen instaladas o las que ustedes se van a bajar con paquetes, tienen una página de ayuda. Y eso lo pueden hacer con signo de interrogación y min. Si hacen esto, ustedes si corren esta línea, yo quiero que se percaten que aquí se abrió una página distinta. Estábamos en Files y ahora se movió Help, ¿no? Ayuda. Cuando yo hago esto, lo de la línea 36, si se dan cuenta, estoy pidiendo la página de esta función. Y cuando pido la página de la función, me va a dar todos los argumentos de la función. ¿Y qué son los argumentos de la función? Todas las cosas que, digamos, se puede hacer con esta función. Y también te da, digamos, la referencia, o sea, quién la hizo, de dónde lo sacaron. También te dice, en este caso es una función básica, ¿no? Viene del paquete base. Pero aquí te da más ideas, ¿no? Por ejemplo, hay una función hay un argumento que es stream, que lo que va a hacer es cortar el vector para evitar valores extremos, por ejemplo. Y acá está el argumento que nosotros hemos utilizado, ¿no? Que es lo que dice acá es true or false, o sea, verdadero o falso. Si yo le pongo verdadero, indica que no va a considerar los valores perdidos. Y si le pongo falso, sí considera los valores perdidos. Pero si yo le pongo falso, aquí no va a calcular nada. Entonces, por eso le puse true. Ahora, ustedes me pueden decir, pero antes, cuando en el ejemplo anterior, si yo pongo así, simplemente min de valores, ¿por qué asume que es false? ¿Por qué está asumiendo eso? Porque aquí en esta página de ayuda te dice cuáles son los valores por default o los valores que ya vienen predeterminados con la función. Todos los argumentos tienen que tener un valor y te dice aquí, esta función ya viene con el trim, o sea, con que no va a cortar nada y con que debe considerar los valores perdidos. Tú puedes cambiar esos argumentos. Es como cuando te llega tu celular con una personalización básica y tú puedes cambiar algunas cosas. Es exactamente lo que estamos viendo acá con las funciones. Bien, entonces ya sabemos cómo pedir ayuda a las funciones. Y eso es una cosa que les puede ayudar bastante, sobre todo cuando están trabajando y algo no corre bien. Siempre es bueno revisar esta página para que les dé una mano, ¿ok? Vamos a rápidamente, porque ya está haciéndose largo este video, vamos a hacer los loops. ¿Qué son los loops? Loops son como secuencias que se pueden programar en R y hay dos que quiero que ustedes simplemente ahora tengan una idea, que luego más adelante cuando estemos analizando datos son muy útiles. Loops son para hacer cosas repetitivas varias veces. Uno de ellos, el más común, es el for loop. For loop es básicamente decir, por ejemplo, acá tengo uno, que acá dice for es por. Entonces, por cada elemento de vas a hacer esto. Es lo que te quiere decir digamos, este loop, ¿no? Y acá en este caso es por cada elemento de esto vas a imprimir o publicar vector i. Acá hay un problema porque si yo corro esto no va a funcionarme. Miren,
No sale. ¿Por qué? Porque no existe vector 1. Si se dan cuenta aquí lo que está haciendo, por cada elemento de el 1 hasta el 5. Cuando yo le pongo el R así, 1, 2, 5, lo que va a hacerme es una secuencia, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que yo estoy diciendo es, por cada elemento de 1 en 1 en 5, vas a hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, vamos a crear nuestro objeto vector, ya que es lo que faltaba. Ahora sí, 4 y 5. Ya, tiene 5 elementos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este for loop? Por cada elemento de esta secuencia, ¿no? El primer elemento de la secuencia, ¿cuál es? 1. Muy bien, entonces este i toma el valor de 1 y va a imprimir cuando vector, el primer elemento de este objeto vector. Entonces, si yo voy, para que lo vean, vector tiene estos elementos. Si yo pongo vector 1, me va a imprimir el primer elemento. Si yo pongo vector 2, me va a imprimir el segundo elemento, porque estoy como que dándole el índice de cada elemento, ¿no? Entonces lo que está haciendo aquí es que en la primera vuelta, este i se convierte en 1, va a imprimir el 1. En la segunda vuelta, va a ir hasta la segunda vuelta, este i va a ser 2, y acá, digamos, va a imprimir el segundo elemento, etcétera, ¿no? Y así hasta el quinto elemento. Si yo corro esto ahora, se dan cuenta que ha impreso 1, 2, 3, 4 y 5, que son los elementos que están en este vector. El otro loop que me parece muy interesante es el while loop, que es que mientras que, miren, por ejemplo, aquí voy a poner, voy a setear el valor de x en 1, o sea, x vale 1. Y acá básicamente este loop lo que te dice es, mientras x sea menor que 10, vas a imprimir x. O sea, vas a decirme el resultado el valor de x. Pero, ¿qué va a pasar? O sea, va a darme el valor de 10, pero la siguiente línea dentro del loop, dentro de la secuencia del circuito, es que le va a sumar un 1 a x. O sea, x empieza con 1. Veamos la primera vuelta. X es igual a 1. ¿X es menor que 10? Sí. Entonces va a imprimir, te va a dar el resultado de 1. Pero luego la siguiente línea, lo que va a hacer X es, lo que hace este loop, este circuito es, le va a sumar un 1 más. Entonces X, después de la primera vuelta, ya no vale 1, va a valer 2. ¿Y cuándo va a parar de dar vueltas este loop? Cuando X sea mayor a 10 o igual a 10. Porque cuando X sea igual a 10, se va a detener esto. Porque esto solo funciona mientras X sea menor a 10. Para que lo vean, dense cuenta que imprimió cuando X valía 1, cuando X valía 2, cuando X valía 3, etc. Pero hasta el 9, el 10 ya no lo imprimió. Y eso es porque, digamos, se cumple la condición, está respetando la condición de que va a trabajar con esto hasta que X sea menor que 10. ¿Ok? Lo de los loops, no se preocupen, lo vamos a ver cuando estemos trabajando con funciones, con datos. A veces queremos subir muchos archivos a la vez, a veces queremos hacer varios tipos de análisis. Los loops son muy interesantes. Solo quería como darles una primera pincelada para que no se asusten. Más adelante, lo importante aquí es, como les digo, cómo asignar valores a objetos y también que cada función tiene argumentos y que hay que perder el miedo a las funciones, porque siempre podemos ir a la página de la función que nos va a decir todo lo que querramos ver, ¿ok? Entonces, solamente para retomar lo que hemos visto hoy día, ya vimos cómo organizar nuestro código, podemos comentarlo, podemos también hacer estas secciones que se arma como una tabla de contenidos, que es muy interesante, las funciones básicas, cómo pedir ayuda con las funciones, y algo de digamos, estos loops básicos que luego nos van a ayudar o van a ser muy útiles cuando trabajemos con base de datos. Bueno, eso será todo por hoy. En un siguiente video ya empezamos a trabajar con base de datos para darles algunos tips de cómo describir y cómo trabajar y analizar la información utilizando R y RStudio. Bueno, gracias.